ahorita como un abreboca de la guía consenso de la sociedad, tanto de los españoles, de los europeos como de los americanos, que ambos manejan diferentes clasificación en cuanto a la presión arterial en los adultos. Por ejemplo, vemos por aquí la clasificación de lo que son los americanos. Ellos clasifican a hipertensión arterial como una cifra normal, 120, menor de 120, 180, menor de 120, 80 milímetros de mercurio, y ya empiezan a clasificar a los hipertensos a partir de una tensión de un nivel 1 de 130 a 139, con una diastólica de 80 a 89 y un nivel 2 mayor de 140 o de 90 de diastólica de milímetros de mercurio. Y por su parte los europeos tienen otro sistema de clasificación de la hipertensión arterial, que va desde una tensión arterial óptima, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3 e hipertensión sistólica aislada, ¿ok? Entonces, a diferencia de los americanos, que solo llegan hasta un nivel 2 de hipertensión, estos manejan hasta un grado 3 de hipertensión, más la categoría de pacientes con hipertensión sistólica aislada, más otra categoría de pacientes, que son ya los hipertensos refractarios al tratamiento, que eso ustedes lo van a ver más adelante. Lo que les concierne a ustedes ahorita saber es que existen a nivel mundial clasificaciones tanto de los americanos como de los europeos, y ellos se valen de algunas de cifras tensionales que son un poquito diferentes en cuanto a su clasificación, pero que existen y que esto lo van actualizando dependiendo de los consensos que vayan saliendo. Ok, entonces las causas más frecuentes también de hipertensión arterial, vamos a hablar de hipertensión arterial, de los mecanismos idiopáticos, vamos a hablar de causas frecuentes de hipertensión arterial, pero de origen secundario, más adelante. O sea, de origen renal, de causas secundarias como de origen renal por enfermedad renal parenquimatosa, por hipertensión renovascular, o de origen endocrino, pero básicamente que afecten los mecanismos renales, como el hiperaldosteronismo primario, hipercortisolismo, feocromocitoma, hipertiroidismo, hipotiroidismo, todas esas patologías endocrinológicas que nos causan aumento de la presión arterial. Y otras causas como de origen síndrome de apnea o hipopnea del sueño, coartación del aorto, hipertensión inducida por fármacos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos concierne y qué es lo que vamos a hablar ahorita? Que ustedes se tienen que llevar de fisiopatología. Bueno, simple, los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce lo que es la hipertensión arterial. Entonces vamos a describir un poquito de lo que son los mecanismos de las alteraciones hemodinámicas en la hipertensión arterial. Vamos a hablar un poquito de la hiperactividad del sistema nervioso simpático y cómo este sistema nervioso simpático ocasiona ese aumento de la tensión arterial en los pacientes. Vamos a hablar un poquito del defecto renal en la excreción de sodio y cómo este defecto renal en la excreción, o sea, aumento del sodio a nivel intravascular, causa un aumento de la presión arterial, de la tensión arterial en los pacientes. Vamos a hablar un poquito del efecto del transporte de sodio a través de la membrana celular y la inhibición adquirida de la bomba de sodio-potasio ATPasa, de las alteraciones del metabolismo del calcio y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que de eso ya hemos hablado un poquito en las prácticas de este sistema y cómo interviene él mismo dentro de su eje, de su mecanismo, como autor o coautor de ese aumento de las cifras tensionales en estos pacientes, del sistema de prostaglandina y el sistema de calicreína cinina, de problemas ya más, digamos, un poco más directos, como de disfunción endotelial, y por último como lo que es la resistencia a la insulina nos causa estas alteraciones de la hipertensión arterial. Entonces, fíjense, en cuanto a lo que es estos mecanismos de hipertensión que existen, que se conocen, lo podemos englobar como podemos ver aquí en esta figura. Entonces tenemos mecanismos de hipertensión, ya sea por el sistema, por mecanismos de tono simpático, que se activa el sistema adrenérgico, ¿ok? Como podemos ver aquí, que se active lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como podemos ver aquí la relación riñón con la vasculatura. Entonces, aldosterona alta, renina alta o renina baja, como esto interfiere con lo que es el sodio,
cómo esto interfiere activando a los receptores de angiotensina 1, que a su vez activa los receptores de angiotensina 2, que son potentes vasoconstrictores, como podemos ver aquí en el dibujito, aumentan lo que es la resistencia vascular sistémica, esta vasoconstricción, y eso es sinónimo de ¿qué? De aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos, aparte del sistema adrenérgico, ustedes van a ver bastante en farmacología, activa ciertos receptores, como por ejemplo los receptores alfa, los receptores beta, los beta que tenemos en el corazón. Este sistema adrenérgico, que ustedes lo han escuchado por ahí, el sistema que se activa en la huida, que aumenta ese tono simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca en los pacientes, aumenta el cronotropismo, el inotropismo, y también aumenta la resistencia vascular, pero porque está activando estos receptores. ¿Ok? Por aquí también tenemos otros mecanismos fisiopatológicos de lo que es la producción, cómo se produce la hipertensión. Básicamente esto es un repaso de lo que vimos, ¿no? Tenemos los sistemas de bradicinina, de endotelina, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que a su vez activan lo que es todo este sistema, causando la hipertensión arterial. Si ustedes se saben los mecanismos fisiopatológicos, entonces pueden entender cómo se produce o cómo actúan los medicamentos inactivando, bloqueando estos mecanismos fisiopatológicos, entonces para actuar como drogas antihipertensivas. ¿Ok? Entonces fíjense, en cuanto a las alteraciones hemodinámicas de hipertensión arterial, bueno, esto no es más que la presión dependiente de lo que es el gasto cardíaco, que yo les he hablado mucho a mis estudiantes, que el gasto cardíaco no es más que la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular o por el volumen de latido. Entonces se va a expresar como igual la frecuencia cardíaca por volumen de expulsión. Si alguno de los dos está, digamos, está dañado o está alterado, la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico, se va a ver entonces una alteración en lo que es el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces comprende entonces cualquier alteración en alguno de estos dos componentes. Y sabiendo que la resistencia vascular periférica es lo que mantiene a largo plazo lo que es la hipertensión arterial. Se conoce que el gasto cardíaco influye en varios factores, como ya yo he hablado bastante un poquito con esto con mis estudiantes, los que ven en el laboratorio conmigo. El gasto cardíaco influye en factores como el retorno venoso, la contractilidad, la relajación del miocardio, el volumen de la sangre circulante, la frecuencia cardíaca y la actividad adrenérgica. Entonces, la resistencia vascular periférica, entre las cuales se encuentran las catecolaminas, todo ese sistema adrenérgico activado, la vasopresina, la endotelina y la angiotensina 2, por intermedio del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Que si bien el eje renina-angiotensina-aldosterona actúa como un mecanismo de homeostasis en respuesta al organismo en situaciones de hipovolemia, ya sea por hemorragia, ya sea por deshidratación, etcétera, cuando disminuye el flujo sanguíneo a nivel renal, esto es captado inmediatamente por receptores que se encuentran allí en la mácula densa, la renina se activa, y esta a su vez activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo a través de una vasoconstricción. Vasoconstricción aprieta ese sistema vascular para así mantener, digamos, el flujo a los órganos más importantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso se mantiene en el tiempo, esto va a causar mecanismos de retroalimentación negativa, se puede presentar hipertensión de forma secundaria. Ok, entonces como podemos aquí, bueno, la hipertensión, entonces, ¿qué va a pasar con la hipertensión? Va a ocasionar un remodelado vascular, que esto va a nivel de la vasculatura, aumentar el espesor de la media, el espesor del colágeno, y esto va a interferir directamente en lo que es la compliance, en la capacidad de retroceso elástico de ese vaso. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar posteriormente que se perpetúe la hipertensión, porque eso va a ser un vaso rígido,
una hipertrofia ventricular izquierda, porque vamos a recordar el retorno venoso, corazón derecho, el corazón izquierdo depende del corazón derecho, el corazón derecho maneja volumen, el izquierdo maneja presión. Entonces, si esa compleja está disminuida, el gasto cardíaco se va a ver afectado posteriormente. Y bueno, este daño endotelial después posterior puede ocasionar una predisposición al desarrollo de aterosclerosis. En la fisiopatología, en cuanto al aumento de la actividad simpática, ¿de qué se trata esto? Entonces, como les venía hablando, la actividad simpática, podemos ver aquí en la gráfica, ese tono simpático activado. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático, cuando se activa, imagínense que se activa cuando estamos ante una situación de huida, de estrés. Esto activa receptores que van a ocasionar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de cronotropismo, aumento del inotropismo, secundariamente un aumento de lo que es la tensión arterial, porque necesita ir preparando al organismo ante esta situación de estrés. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay contracción de las arteriolas eferentes renales, hay una fracción de filtración, que esto va a ocasionar mayor reabsorción de sodio. Entonces, si se reabsorbe mayor sodio, esto va a ocasionar un exceso relativo de volumen de líquido por la parte de la osmolaridad que va a estar aumentada. Esto va a engrosar los vasos, dándole mayor resistencia, aumenta la resistencia periférica, y esto que se traduce en hipertensión, ¿ok? Esto por el mecanismo de la hiperactividad simpática. ¿Cuál es la otra teoría propuesta? El sistema de inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Cómo sucede esto? Entonces, tenemos que este aumento del volumen del líquido extracelular por retención renal de sodio, entonces a nivel renal se aumenta lo que es la retención o la absorción de sodio. Esto aumenta el volumen de líquido extracelular, que va a ocasionar esto, un aumento del sodio intracelular, un aumento del calcio intracelular, que va posteriormente a aumentar el tono vascular, aumenta la resistencia vascular periférica, y esto se traduce en hipertensión arterial. ¿Pero por qué esto? Por defecto en el transporte de sodio, ¿ok? Entonces vemos como también el transporte sodio-potasio ATPasa juega un papel importante en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces tenemos varios mecanismos. Entonces tenemos el mecanismo, ya les hablé del mecanismo simpático de hipertensión arterial, ya les hablé del mecanismo de remodelado. En caso de disfunción endotelial, está la patología que juega la bomba sodio-potasio ATPasa en el mecanismo de hipertensión arterial, y tenemos el famoso sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que juega un papel muy importante en, en producir hipertensión arterial en estos pacientes, ¿no? que son predispuestos a alterarse este sistema. Entonces tenemos que, como ya les venía explicando, cuando ocurre, cuando se activa este sistema, cuando se activan las enzimas a través del angiotensinógeno, que activa la angiotensina 1, posteriormente activa la angiotensina 2, que a su vez va a activar a la aldosterona con un aumento. Esto es lo que va a causar la angiotensina 1 a través de su enzima activando la angiotensina 2, aumento, vasoconstricción, va a aumentar la resistencia vascular periférica. Esto a su vez, la aldosterona va a contribuir con el mecanismo de mantener la volemia, porque al activar la aldosterona va a haber mayor retención de agua y sodio. Se retiene agua y sodio, ¿para qué? Con esta finalidad de que aumente la volemia. Esto se activa el sistema renina-angiotensina en situaciones de hipovolemia, entonces aumenta la volemia, y esto se va a traducir en un aumento de la tensión arterial o hipertensión arterial. Esto que ustedes ven por aquí, por este ladito, tenemos por aquí, no sé si a ustedes les suena a los antihipertensivos como los que son los IECA, ¿no? Pues inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y tenemos también los BRA, que son los bloqueadores de la angiotensina 2. Entonces, existen medicamentos que, bloqueando este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se utilizan para el manejo de la hipertensión arterial por esta vía. ¿Me están escuchando? No estoy hablando sola, ¿no? Sí, profe. No, doctora, sí te oye. Ok, entonces tenemos otro mecanismo, otra fisiopatología de la hipertensión arterial, que es por hiperinsulinemia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se sube la tensión cuando la insulina está muy elevada? Bueno, fíjense que existen varios mecanismos que están propuestos, como que la hiperinsulinemia
genera una situación de estrés en la cual aumenta la actividad simpática, aumenta la secreción de noradrenalina, y esto a su vez yo les dije que este sistema simpático cuando se activa, que es el sistema que se activa en situaciones de estrés, aumenta el cronotropismo, aumenta el inotropismo, aumenta la resistencia vascular periférica, y esto aumenta la reactividad vascular, produciendo que hipertensión arterial. Otro mecanismo es la reabsorción, que se activa por hiperinsulinemia, aumenta la reabsorción tubular de sodio. Entonces más sodio, aumenta más volumen extracelular porque el sodio arrastra agua. Esto aumenta el gasto cardíaco, entonces gasto cardíaco, que es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, entonces el paciente que va a estar un poco más hipervolémico, y esto va a causar una situación de hipertensión arterial. Tenemos por otra parte que la hiperinsulinemia a su vez también activa lo que es la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que también juega un papel fundamental en la génesis de la hipertensión arterial. Esta va a aumentar las concentraciones de sodio y calcio a nivel intracelular, aumentando el tono vascular, que también aumenta la hipertensión, que también hace que se produzca hipertensión arterial. Y el mecanismo de daño endotelial por hiperinsulinemia, que esto aumenta la endotelina 1, y la endotelina 1 un potente vasoconstrictor que también produce hipertensión arterial. ¿Okay? Entonces prácticamente engloba todos los mecanismos que hablé anteriormente. Ok, entonces basamos, estas son las causas, digamos, primarias de lo que es los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial. Existen muchísimas causas secundarias que dan origen a hipertensión arterial. Entonces, como le dije, de origen renal tenemos enfermedad parenquimatosa renal, tenemos hipertensión arterial renovascular, un poquito de enfermedad parenquimatosa renal. ¿Por qué se produce hipertensión arterial por enfermedad parenquimatosa renal? Bueno, la hipertensión, que es un hallazgo que es frecuente en pacientes con enfermedad renal agudo crónica. No sé si ustedes han visto esos pacientes que cursan, por ejemplo, que son diabéticos o que son hipertensos, y producto de toda esta fisiopatología que les expliqué anteriormente, va produciendo la hipertensión, está apretado, ese riego que llega a nivel renal va dañando ese sistema de flujo a nivel renal. Si eso se perpetúa en el tiempo, entonces va a causar enfermedad renal crónica, pero por hipertensión. Entonces puede ser una hipertensión por enfermedad renal crónica, que eso va variando en estadios, hasta que llega un estadio en el cual el paciente es incapaz de orinar, está anúrico completamente. Entonces son los pacientes que van a hemodiálisis, ¿ok? Esos son los pacientes crónicos. Existe también insuficiencia renal aguda, que son esos pacientes, por ejemplo, que están en un shock hemorrágico, que pierden una cantidad de volemia muy importante, mayor de, por ejemplo, de 2 litros, que si no se reponen en un momento rápido, entonces esto va a causar una injuria renal, o sea, daño allí, porque no está llegando sangre que se filtra a nivel de los riñones. Esto produce isquemia y daño renal, entonces puede producir una insuficiencia renal, pero de forma más rápida, es decir, aguda. ¿Pero por qué? Por este mecanismo del shock. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos lo que son los datos de enfermedad parenquimatosa, renal parenquimatosa, datos respectivos. Tenemos que podemos pedir en estos pacientes. Ya va. Ok, entonces esto no me quiere. Ajá. En estos pacientes podemos pedir, ustedes que están viendo semiología, por supuesto que vamos a pedir la uricreatinina, vamos a pedir todo ese perfil renal, albúmina, proteínas, que son moléculas que en situaciones de un riñón sano no se deben filtrar a través de ellos. Los que vieron el examen de orina en bioquímica saben que las proteínas que son macromoléculas no se deben filtrar a través de la orina, no lo vamos a encontrar en un examen de orina. Entonces ya eso nos está hablando de un daño a nivel del parénquima renal. Hipertensión, también tenemos hipertensión renovascular. Hipertensión renovascular, bueno, ¿qué datos orientativos nos podemos tener en estos pacientes cuando vamos a hacer su semiología? Bueno, hipertensión en mujeres jóvenes sin otros factores de riesgo de hipertensión esencial o de riesgo cardiovascular. Hipertensión en mujeres jóvenes, por ejemplo, con una enfermedad abdominal. Hipertensión renovascular de origen aterosclerótica. Entonces ya estos son pacientes que por enfermedad endotelial de tipo aterosclerótica presenten hipertensión de novo o empeoramiento en el control de la hipertensión,
pero son pacientes que tienen ya un diagnóstico de una aterosclerosis, ¿ok? Entonces, bueno, son pacientes que hay que hacer su eco con énfasis renal, en los cuales hay un deterioro agudo de la función renal, hay una elevación, ustedes van a ver cuando le hagan la uretrocreatinina, cuando estén en su examen de semiología, tienen una creatinina que está aumentada mayor del 50%. Hay episodios de crisis hipertensiva que se pueden convertir en urgencias hipertensivas. ¿Y por qué? Porque hay afectación. Cuando se convierte en urgencia hay afectación de órgano diana. Tenemos directamente por hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿qué hemos dicho de la aldosterona? La aldosterona contribuye a mayor reabsorción de agua y sodio. La mayor reabsorción de agua y sodio aumenta la volemia. Si está aumentada la volemia, causa hipertensión en estos pacientes. Entonces, imagínense un paciente que tiene un hiperaldosteronismo, o sea, que producción de aldosterona de forma consecutivamente aumentada en el tiempo. Entonces, este paciente, ¿qué va a pasar? Está absorbiendo sodio, absorbiendo agua, arrastrando con agua, pero está perdiendo potasio. Entonces, el paciente que va a estar hipertenso y hipocalémico, con un potasio bajo a nivel plasmático. Tenemos el síndrome de Cushing. Bueno, en el síndrome de Cushing vamos a ver cambios corporales. Es una causa de hipertensión arterial, trastorno endocrinológico, con todas sus manifestaciones clínicas importantes, pero que bueno, ustedes lo conozcan, que existe y que puede producir hipertensión arterial. Tenemos el feocromocitoma. Nosotros hablamos de los mecanismos de hipertensión arterial por mecanismos de activación del eje simpático. Entonces, ¿qué pasa con el feocromocitoma? Son crisis hipertensivas acompañadas de cefalea, palpitaciones y sudoración, porque tienen su origen en la glándula suprarrenal. El hipotiroidismo el hipertiroidismo o hipotiroidismo pudiera también ocasionar hipertensión arterial, obviamente en pacientes que no llevan un buen control por alteración de este eje hipotálamo hipofisiario. El hiperparatiroidismo igualmente por el mecanismo de acción del calcio. El síndrome de apnea del sueño, muchos pacientes con apnea del sueño, obesos, característicamente ronquido en la noche, pueden cursar con hipertensión arterial durante el sueño. Los pacientes con coartación de la aorta, esto tiene que ver un poco más con lo que es el gasto cardíaco. ¿Cómo lo van a conseguir en el examen semiológico? Pacientes con hipertensión en miembros superiores y una presión normal o baja en miembros inferiores. ¿Ok? Entonces no hay digamos, en estos pacientes, cuando ustedes le van a hacer el examen físico, entonces le van a tomar la tensión arterial, se la toman en el brazo, tiene una tensión, se la toman en el otro brazo, tienen la misma tensión. Cuando le van a tomar la presión en los miembros inferiores, tiene otra tensión arterial. Entonces, ojo, esto en conjunto con la semiología le puede hacer pensar de esta enfermedad de coartación de la aorta. Tenemos también los que con acromegalia también pueden cursar con hipertensión arterial y por supuesto la hipertensión fármacoinducida. ¿Ok? Bueno, me parece que lo vamos a dejar hasta aquí. A manera general, lo que a mí me interesa más que aprendan ustedes son los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión esencial de la primaria. ¿Ok?